Hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente, por lo que está haciendo en nuestras vidas, mi familia, ¿verdad? En este lugar, en cada uno de nosotros, hermano. Dios es bueno, Dios nos ama. En esta hora, hermanos, bueno, a ver si no se molestan conmigo, hermanos. Apenas hace un momento se dijo que ya no se hablara tanto, ¿verdad? De que los hermanos dijeron esto, que sucedió esto, ¿verdad? Disculpen, hermanos, es lo que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Yo creo que el Señor va a seguir hablando en esta hora en nuestras vidas, queridos hermanos. Yo, oré al Señor, ¿verdad? Para ver si era de Él que se tocara este tema, hermanos. No hubo respuesta, no hubo respuesta, no hubo un no hubo un sí, pero creo que no he sido desobediente, hermanos. Creo que se comenta que el Señor ha estado hablando, ¿verdad? En estos días, el Señor habló grandemente a mi vida, ¿verdad? Y en las conferencias, hermanos, y nos va a seguir hablando en esta hora, hermanos. Esto no solo es para ustedes, el Señor habla, ¿verdad? A cada uno de nosotros cuando preparamos un tema, ¿verdad? A veces estamos fallando en algunas cosas, hermanos. Y yo quiero hablarles, hermanos, sobre este tema, por qué se aleja el elegido, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, hay personas que después de haber servido, después de haber estado, ¿verdad? Aquí en la presencia del Señor, llega el momento, queridos hermanos, en que esas personas a veces se alejan? Porque ¿qué ocurre, hermanos, en el corazón de aquellos que un día caminaron, ¿verdad? Caminaron en el fuego del Señor y ahora caminan, queridos hermanos, en silencio, ahora andan, ¿verdad? Por otros lugares que hay tinieblas, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esas personas, hermano? ¿Qué pasa, verdad? Y aquí en la Escritura nos revela cosas, ¿verdad? Que a veces el ser humano, el siervo del Señor, ¿verdad? El elegido, tiene que pasar por procesos, tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? Para ser él purificado, para ser él, ¿verdad? Renovado, ¿verdad? Para que llegue más avivamiento a su vida, queridos hermanos. Quiero entrar en este texto que se encuentra en Mateo 24:12. Quiero que me acompañen ahí, hermanos. Mateo 24:12. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero que me ayuden a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección, que Él nos hable en esta hora. Padre celestial, en esta hora estamos aquí, Señor, delante de su presencia, bendito Rey, pidiéndole, Señor, que sea usted, Señor, ministrando, hablando a nuestras vidas, Padre bendito. Le pedimos, Señor, que sea usted moviéndose grandemente en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre. Bendiga su palabra, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Pedimos que abra nuestro entendimiento, Padre, que nos permita comprender, entender el propósito, ¿verdad?, que usted tiene para nuestras vidas, que nos permita entender el mensaje que hoy usted trae para nosotros. Le pido, unja mis labios, Señor, hable, Señor, ministre, Señor, a través de su siervo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta declaración no solo describe una realidad espiritual, sino que señala una causa profunda: la maldad que se infiltra lentamente, endureciendo corazones que antes latían con pasión, ¿verdad?, por Dios, hermanos. Podemos ver, hermanos, que en estos tiempos la maldad ha aumentado. Cada día la maldad sigue aumentando y va a seguir aumentando, ¿verdad? Podemos ver allá afuera cómo el amor de muchos se está acabando, hermanos, ¿verdad? Ya nadie se preocupa por el prójimo, nadie trata de ayudar a veces a las personas que se necesitan, hermano, pero eso es allá afuera, queridos hermanos, ¿verdad? Es comprendible porque dice que el mundo está bajo las tinieblas. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos, cuando eso empieza a suceder en un lugar, queridos hermanos, donde el ser humano, la persona que llega buscando ayuda a un lugar, y que en ese lugar, queridos hermanos, ¿verdad?,
Hay también este tipo de cosas que nos señala la Biblia: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esas personas que llegan buscando un refugio, buscando un lugar donde su vida pueda mejorar, que el Señor los pueda levantar para su gran obra, ¿verdad? Que ellos puedan ser de bendición para otras personas, pero llegan a veces a unos lugares, queridos hermanos, donde puede que haya maldad, que no haya el amor que esas personas buscan, hermanos, ¿verdad? Porque podemos ver que muchas personas se encuentran allá en la calle y les preguntan, les predican y te dicen: yo algún día estuve en una iglesia y algún día serví a Dios, algún día yo estuve ahí sirviendo al Señor, pero ahora estoy aquí. Pero ¿qué sucedió con tu vida? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y el enemigo, hermanos, trata de destruir la vida de las personas. Dice la Escritura que él vino a hurtar, a matar, a destruir, ¿verdad? Pero él actúa por medio también de personas, ¿verdad? Llega una persona a querer mejorar su vida y encuentra en algún lugar donde no hay amor, en vez de amor hay cizaña, en vez de comprensión, solo alejamiento, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es cuando la persona decide mejor regresar atrás. Estaba mejor en el lugar donde estaba. ¿Para qué voy a seguir en un lugar donde solo hay hipocresía, ¿verdad? Donde no reflejan el amor que según dicen tener, queridos hermanos, a todos, ¿verdad? Nos puede pasar algún día que podamos ir a algún lugar y ver que en ese lugar no hay amor, no se está siguiendo la voluntad del Señor. Y hay personas que se alejan de esos lugares. ¿Por qué? Porque en vez de que encuentren comprensión, los lastiman más, hermano. Los lastiman más, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad?, advirtió que estas cosas pasarían. Dice en Juan 16:2, queridos hermanos, dice la Escritura: Juan 16:2. ¿Ya están ahí? Dice: y os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensaréis que rinden servicio a Dios. Esta afirmación, hermano, revela una realidad impactante, ¿verdad? Incluso en el entorno religioso, los religiosos pueden ser perseguidos y malinterpretados por aquellos que creen estar haciendo lo correcto. El rechazo espiritual a menudo proviene de personas cercanas, de hermanos en la fe, de líderes que no supieron ver el corazón detrás del proceso, y estas heridas es más profunda porque provienen del lugar donde esperaban encontrar consuelo. ¿Verdad, queridos hermanos? Entonces, cuando nosotros no estamos actuando de la manera que se nos ha guiado conforme a las Escrituras, cuando nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, cuando no estamos amando, ¿verdad?, a nuestro prójimo, no estamos orando por él, no estamos pidiendo al Señor, ¿verdad?, que Él lo bendiga, que Él lo restaure, que Él lo reanime, ¿verdad? Puede haber personas que están pasando en procesos, hermanos, procesos, en dificultades, puede haber personas que se encuentran en enfermedades, pero si no encuentran, hermanos, un brazo, un apoyo, ¿verdad?, un hombro donde ellos puedan consolarse, ¿verdad?, ellos puedan reanimarse. Yo sé, queridos hermanos, ¿verdad?, que el Señor es quien nos da todas esas cosas, pero a veces necesitamos, ¿verdad?, de una mano que nos ayude, de una mano que nos pueda sostener en el momento que nosotros sentimos que nos caemos. Y si eso no se encuentra, queridos hermanos, en el lugar donde nosotros nos reunimos a alabar a Dios, ¿dónde lo podemos encontrar? Allá afuera. El mundo no nos ofrece nada bueno allá afuera, hermanos. El mundo no nos puede dar la paz que solamente Jesucristo nos puede dar, pero fuimos llamados a ser un cuerpo. Fuimos llamados a que nosotros oremos, pidamos por el otro, ¿verdad?, que se está doliendo, que está pasando por situaciones difíciles. Miremos la vida de José, hermanos. José era un joven, ¿verdad?, que dice que su llamado fue confirmado por sueños, hermanos, pero fue traicionado por sus propios hermanos.
Josué era un joven que Dios le daba sueños, ¿verdad? Le daba revelaciones de lo que él iba a hacer, de lo que él estaba preparado para él. Pero ¿qué hubo en ese lugar donde él tenía la confianza de expresar lo que él sentía, lo que él quería, ¿verdad? Expresar lo que Dios le estaba mostrando. Fue traicionado, queridos hermanos, por sus propios hermanos. Fue lanzado a un pozo, ¿verdad? Fue lanzado a un pozo, fue vendido, intentaron matar a José, hermanos. En el lugar donde él se sentía seguro, que él pensaba que estaba protegido, hermanos, ahí en ese lugar, ¿verdad? Se estaba planeando el matar a ese joven. Y sabemos que todo eso Dios lo usó para bien, ¿verdad? Dios lo levantó, Dios le dio visiones para que él pudiera trabajar, ¿verdad? En Egipto y que se cultivara alimento, ¿verdad? Sabemos que todo eso Dios lo usó para bien, queridos hermanos, ¿verdad? Y Dios no rechaza, y podemos ver cómo Dios no rechaza al que el mundo rechaza, al que a lo mejor, ¿verdad? Nosotros estamos rechazando, hermano. Dios no lo rechaza, queridos hermanos. El Señor no olvida a los rechazados, porque el Señor mismo, queridos hermanos, Él fue rechazado, fue despreciado. ¿Saben eso, queridos hermanos? El Señor mismo padeció todas esas cosas. En Isaías 53, queridos hermanos, ustedes me acompañan ahí. Isaías 53, 3. Dice la palabra del Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y con que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, hermanos. Jesús sabe lo que se siente ser rechazado y malentendido por los suyos, hermanos. Él vino, ¿verdad? Dice: yo vine al pueblo de Israel. Pero el Señor no fue bien visto en el pueblo de Israel, queridos hermanos. Dice que fue rechazado y malentendido por los suyos. Fue en su propia tierra donde no oyó honra, y fue en medio de los religiosos que él recibió las críticas más duras, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, queridos hermanos, dijo: yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Yo vengo a este pueblo, ¿verdad?, a libertar al pueblo de la opresión, pero ellos no le aceptaron. ¿Por qué? Porque no creían en Él, no creían que el hijo de un carpintero pudiera ser el Mesías. No creían que Él era el enviado de Dios, hermanos. Él fue rechazado, menospreciado, y eso puede estar pasando, queridos hermanos, en el lugar donde nos reunimos a adorar a Dios. Podemos estar rechazando, podemos estar menospreciando a un hermano, ¿verdad? Por su forma de adorar, por su forma de ser, por su forma de alabar a Dios, porque no lo comprendemos, queridos hermanos. Pero la Escritura, hermanos, nos enseña que debemos de amarnos unos con otros, corregirnos con amor, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios. Entonces, si estamos, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si hay algo, hermanos, en nuestro corazón que no está bien, si hay algo que dentro de nosotros nos dice que estamos fallando, el tiempo de arrepentimiento es hoy, el tiempo de enderezar nuestras sendas es hoy. Podemos pedir perdón, podemos pedir disculpas si hemos fallado, si hemos nosotros ofendido con alguna palabra, ¿verdad? No esperemos que el hermano salga allá afuera, hermanos, y ya no vuelva a regresar. No esperemos a ese momento de verlo otra vez en la vida donde el Señor lo sacó. Hoy es el momento, hoy es el tiempo, ¿verdad?, de enfrentar también que fallamos. Todos fallamos, hermanos, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero debemos de reconocer que también tenemos errores. Tenemos que reconocer que a veces ofendemos con nuestras palabras. Momentos en los que Dios, ¿verdad?, en algún momento de nuestras vidas tiene que llevarnos a un proceso, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque hay momentos en los que estamos pasando situaciones difíciles y no las comprendemos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo estoy ahí constante, si yo
oro, ayuno, leo tu palabra, yo diezmo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Verdad? Pero dice, hay momentos en los que Dios lleva al elegido al desierto para ser restaurado. Ahí es donde el llamado se renueva y la visión se aclara, queridos hermanos. El llamado, ¿verdad?, del Señor no quiere decir que todo va a ser gozo, paz, alegría, ¿verdad? Hay un momento en que nuestra fe va a ser probada. Hay un momento, ¿verdad?, en que dice la Escritura que nuestra fe va a ser probada por el fuego. Entonces podemos ver, ¿verdad?, en Primera de Reyes 19, hermanos, ahí encontramos a Elías, ¿verdad? Encontramos a Elías justo, queridos hermanos, después del momento más glorioso de su ministerio. Primera Reyes 19:4. Elías estaba en un momento, hermanos, de su ministerio muy alto, ¿verdad? Glorioso, donde el fuego descendía del cielo a la palabra de Elías, donde él, a su palabra, el cielo se cerraba, ¿verdad? No llovía, donde los profetas de Baal fueron derrotados, el nombre del Señor fue exaltado, ¿verdad? En esos momentos, pero sin embargo, hermano, poco después Elías huyó, dice, al desierto y se encontró y se escondió en una cueva y ahí ese hombre, hermanos, que estaba ungido por el Señor, ¿verdad?, que a su palabra, ¿verdad?, descendía fuego del cielo y dice que en ese momento, ¿verdad?, que él huye, que él se va de ese lugar donde estaba, dice que huye al desierto y allá en el desierto le pide a Dios que le quite la vida, queridos hermanos. Ese hombre, queridos hermanos, ¿verdad?, que Dios lo usaba grandemente. Ese profeta lleno de poder, ¿verdad?, termina completamente abatido. Ese profeta, hermanos, quería mostrarle al pueblo, ¿verdad?, quién era el verdadero Dios. Ese profeta, ¿verdad?, era celoso, ¿verdad? Y entonces él, queriendo demostrar, ¿verdad?, quién era el verdadero Dios, retó a los profetas de Baal para que ellos hicieran un sacrificio al igual que él, y el Dios que respondiera al llamado, ¿verdad?, ese sería el verdadero Dios. Todo lo estaba haciendo, hermanos, ¿para qué? Para que el nombre del Señor fuera glorificado. Dios no necesita de un hombre, hermanos. Dios no necesita de nosotros. Él se puede glorificar a sí mismo. Pero a Él así le plació, queridos hermanos, que por medio del ser humano, por medio de los hombres, las mujeres, su nombre sea exaltado, sea glorificado. Sabemos que ese hombre oró al Señor, ¿verdad? Los profetas de Baal, dice que hicieron rituales, se cortaban las venas, danzaban alrededor del fuego, tardaron horas rogándole a sus dioses, ¿verdad?, que consumieran el sacrificio. Y no hubo ninguna señal, no hubo ninguna respuesta. Elías ora al Señor, queridos hermanos, y le dice: Señor, dice, en esta hora, dice, que todo mundo conozca que tú eres el Dios verdadero. Y que todo lo que yo he hecho, dice, es porque tú así lo has mandado. Elías quería que el nombre del Señor fuera glorificado, que el pueblo entendiera que solamente hay un Dios, hermanos. Que solamente hay un Dios que reina y gobierna sobre toda la creación. Entonces, después de todo eso, él huye al desierto. Huye al desierto. ¿Qué pasaría por los pensamientos, por el corazón de ese hombre, hermano? Había hecho que el pueblo regresara a Dios. Había hecho, ¿verdad?, que se descendiera fuego del cielo. Lo vio todo el pueblo, los profetas de Baal lo vieron. Pero algo sucedió, hermanos. Ese profeta se va al desierto, ¿verdad? Se va al desierto y le pide al Señor: Dios, quítame la vida, dice. Ese profeta que era usado grandemente por Dios termina completamente abatido y le dice: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estas palabras revelan el peso interno que muchos cargan en el silencio, que algunas veces parecen
Parecen ser fuertes, pero por dentro pelean con soledad, miedo. Y es en ese estado donde el enemigo susurra mentiras, que no eres útil, que nadie te ve, que la labor que haces no hace la diferencia. Y cuando no hay una comunidad que intercede y que levanta las manos caídas levanta las manos, la mano caída, que recuerde el propósito, entonces esa llama comienza a apagarse, queridos hermanos. ¿Verdad? Puede haber hombres, puede haber mujeres que Dios quiere usar sus vidas, que Dios quiere levantarlos para su gloria, para su honra, hermano. Pero ¿será que nosotros estamos apoyando que todo ese proceso que está viviendo la persona, que están viviendo, ¿verdad? Estamos apoyando para que todo eso salga bien? Estamos orando, pidiendo en ruegos al Señor para que Él se glorifique, para que Él siga bendiciendo la congregación, siga bendiciendo a los hermanos, a los jóvenes que se esfuerzan en las alabanzas, ¿verdad? Estamos pidiendo a Dios por ellos. Estamos también tratando de cargar las cargas que cada uno está llevando, hermanos. En Hebreos 10, 24, 25, hermanos, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Aquí en Hebreos 24, 25, este llamado no solo es una invitación a reunirnos, a congregarnos, sino una urgencia a sostenernos mutuamente en medio del cansancio. Muchos elegidos se alejan porque su carga fue ignorada, porque no quisieron seguir, no porque no quisieron seguir, sino porque no encontraron quien les ayudara a continuar. La iglesia fue diseñada como un cuerpo, y un cuerpo cuando está sano se cuida junto, pero cuando una parte sufre y las otras no responden, el dolor se agrava, queridos hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Quién dice amén? Todos somos un cuerpo en Cristo, queridos hermanos, y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. El Señor nos pide, ¿verdad?, que debemos no solamente, ¿verdad?, de venir aquí, reunirnos y estoy cumpliendo, me estoy reuniendo como la Escritura dice, pero no solamente es eso, hermanos. Aquí se nos pide, ¿verdad?, que llevemos las cargas de los otros, ¿verdad? Que unos a otros llevemos nuestras cargas, hermanos. No podemos dejar, ¿verdad?, aquel hermano que está pasando por una mala situación, que está pasando por una mala racha, que está pasando por un mal proceso. No lo podemos dejar que él caiga solo, hermanos. Se nos ha llamado a ser un cuerpo. Cuando se duele uno, se duele el demás cuerpo, hermanos. Ese es el llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? A no quitar la mirada, ¿verdad?, de cada uno de los que estamos aquí, sino exhortarnos al amor, a la paciencia, ¿verdad? Llamarnos, ¿verdad?, y decirnos cómo se encuentra, hermano, cómo está, qué está pasando en su vida. A veces no lo hacemos, queridos hermanos, ¿verdad? A veces no lo hacemos. A veces no estamos haciendo bien la voluntad del Señor. El segundo mandamiento que el Señor nos dejó dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es todo aquel, queridos hermanos, que está allá afuera. Todos los que estamos aquí. Y ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Se nos manda, queridos hermanos, a que nos interesemos en la vida de nuestro prójimo, que nos interesemos en la vida de nuestro hermano, que no los dejemos a la deriva nada más. Hay momentos en la vida, ¿verdad?, en que las personas pasan por dificultades. Hay momentos que están pasando por escasez. En esos momentos es donde se debe de reunir el cuerpo del Señor.
En esos momentos es donde se debe de ver el amor que decimos tener en nuestro corazón por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Orar por el hermano. Yo sé que hay situaciones, hay momentos en los que económicamente no podemos apoyar. Hay momentos que estamos pasando también por situaciones, pero orar, visitar al hermano, llevarle una palabra de aliento, ¿verdad? No esperemos a que ese hermano se frustre, que ese hermano se canse, ¿verdad? De esperar una palabra de aliento y se vaya y se pierda, aquellos hermanos. El tiempo es hoy, el momento es hoy, los días que podamos reunirnos, ¿verdad? Debemos de gozarnos en la presencia del Señor, mirarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Cómo estamos caminando en la vida cristiana? Es lo que el Señor nos manda, queridos hermanos, en el libro de Job, hermanos, 23, del 3 al 4, ¿verdad? Todos conocen la historia de este hombre justo y temeroso de Dios, pasó por un proceso, ¿verdad? Todo lo que él tenía, todo lo que él conocía, queridos hermanos, fue sacudido. Sus bienes, su salud, sus hijos, su estabilidad emocional, todo lo que él tenía se le fue arrancado sin ninguna explicación. Y lo más doloroso de ese proceso, queridos hermanos, no fue la pérdida, sino la indiferencia, ¿verdad? Hermanos, yo quiero pensar que ese hombre, dice que ese hombre era justo, temeroso de Dios. Le vienen y le acontecen todas esas cosas, pierde sus bienes, le llegan noticias de se perdieron todos tus animales, se perdieron tus hijos, ¿verdad? Su estabilidad emocional, recordemos que su esposa le dijo cuando él estaba allá, ¿verdad? Dice que estaba rascándose, ¿verdad? Se rascaba por la sarna maligna que él tenía. Sentado en cenizas, viene su mujer y en vez de darle una palabra de aliento, en vez de animarlo, ¿verdad? ¿Qué le dice la mujer a ese hombre? Job, todavía tienes tu integridad, retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete, Job. Yo creo que ese hombre clamaba a Dios por una respuesta. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todo esto ha venido de golpe a mi vida, a mi familia, a mis hijos? He perdido todo, Señor, lo que tú me habías dado. Dice que lo más doloroso no fue la pérdida, sino la indiferencia, hermano. No hubo una respuesta. La diferencia que a veces nosotros creemos, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil y clamamos a Dios y le pedimos a Dios, ayúdame, Señor, este proceso que estoy pasando, pero no hayamos respuesta. No hay respuesta divina, no hay respuesta del cielo, hermano. Job no halló respuesta, hermano. No hubo una respuesta que lo alentara, que lo animara a decir, este proceso es pasajero, esto va a pasar, ¿verdad? Dice que Job clamó, hermanos. Dice, oh, ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Su deseo, hermanos, no era rebelarse. Su deseo de ese hombre no era rebelarse, hablar palabras malas, sino él lo que quería, hermanos, era entender. Su herida no era la circunstancia, sino la falta de respuesta. Este clamor revela la profundidad del vacío que muchos sienten cuando oran, ayunan y no reciben una dirección. Cuando el elegido pasa por una circunstancia como esta, no está siendo castigado, sino que está siendo moldeado. El silencio de Dios no es un rechazo, sino formación. Es en ese silencio donde se revela la motivación verdadera del corazón. Queridos hermanos, cuando uno no entiende, no escucha respuesta, ¿verdad?
y sientes que el agua ya la tienes hasta el cuello, ya no puedes más. Dios tiene una salida, hermanos. Dios tiene una salida, solo que debemos de ser pacientes. Dice que en esos momentos se revela la verdadera motivación del corazón. Si el servicio y la adoración y la fidelidad permanecen aún sin recompensa visible, quiere decir que esta raíz está bien plantada. Esta semilla cayó en buena tierra. Esa semilla que fue plantada, queridos hermanos, cayó en buena tierra. ¿Por qué? Porque no solamente la persona se está enfocando en lo que recibe, en lo que Dios puede hacer en su vida, en las oraciones contestadas. Cuando todo eso se apaga, cuando no hay una respuesta del cielo, ¿verdad? Cuando las cosas materiales no llegan, cuando nosotros las deseamos, cuando a veces las necesitamos en el momento. Y es cuando ahí se revela la verdadera identidad, ¿verdad? Lo que nosotros en realidad estamos buscando de Dios, hermanos. Dice que ahí es donde se va a revelar esa motivación verdadera del corazón. Esa raíz está bien plantada, hermanos. Pero si todo comienza a apagarse en ausencia de resultados, entonces el proceso revela si la fe estaba basada en la presencia o en la recompensa. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero va a haber momentos de escasez, momentos de silencio, momentos en que no vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo, hermanos, porque nuestra fe va a ser probada. Estamos siguiendo a Dios por lo que es Dios, por lo que Él nos puede dar, por todas las bendiciones que Él nos está dando. En ese momento, en esa circunstancia, es cuando se va a revelar el verdadero corazón, la verdadera motivación que nosotros tenemos, si nuestra fe está bien cimentada en la palabra de Dios, si en verdad hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En esos momentos de angustia y de desesperación es cuando nuestra fe es probada, queridos hermanos. Pero si cuando vienen las circunstancias difíciles y decimos, Dios no me escucha, Dios no responde a mis oraciones, voy a seguir mi vida como la vivía antes, es que esa semilla no había caído en buena tierra, hermanos. Esa semilla no cayó en una tierra, ¿verdad? Buena. Estábamos siguiendo a Dios por lo que Él nos puede dar. Estábamos siguiendo al Señor, ¿verdad? Porque alguna vez me sanó. Y si Él no me sigue sanando, pues yo mejor me voy y lo dejo y busco otras opciones donde me pueda sanar, donde me puedan suplir mis necesidades. ¿Por qué seguimos al Señor, hermanos? ¿Por qué lo seguimos? Jesús mismo pasó por este proceso, hermanos. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaba en el Getsemaní, ¿verdad? Y Él clamaba a Dios. La Biblia dice que no hubo respuesta para él, hermanos. Dice, Jesús mismo pasó por este proceso en el Getsemaní. Antes de ser entregado, oró con angustia profunda. El Señor, ¿verdad? Antes de ser entregado, ¿verdad? A los gentiles, a los pecadores, hermano. Lucas 24:44, si quieren acompañarme ahí, hermanos. Lucas 44. ¿Ya están ahí? Dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo, hermanos, sabía lo que iba a padecer.
Sabía, ¿verdad?, que le esperaba un proceso difícil. Ahí Lucas nos narra, ¿verdad?, que él dice que oraba intensamente, ¿verdad?, y que su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre. Y aún así, ¿verdad?, él estando orando, pidiendo a Dios, ¿verdad?, pidiéndole, Señor, Padre, dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba orando intensamente, hermanos, y aún así no recibió una palabra de alivio, no recibió una palabra de aliento, sino el silencio, ¿verdad?, y la confirmación del camino que él tenía que tomar. Ya el camino ya estaba trazado, ya lo que él tenía que hacer se tenía que cumplir, hermanos. Pero no hubo una palabra de aliento para él cuando estaba ahí en agonía, ¿verdad? Dice que oraba intensamente. Su sudor, hermanos, dicen que eran como grandes gotas de sangre. No hubo una respuesta, ¿verdad? No hubo una respuesta, queridos hermanos, sino que la confirmación de lo que él tenía que hacer. Tienes que ir a la cruz, tienes que morir en esa cruz para redimir a la humanidad. Y dice que ahí en la cruz su clamor fue desgarrador, dice. En Mateo 27:46 nos enseña, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ese grito no había, en ese grito no había pecado, había humanidad, porque el proceso del llamado incluye momentos donde hasta el unigénito Hijo de Dios sintió el peso del silencio divino. Pero ese silencio no fue el final, sino el principio de la redención. Cuando el elegido no entiende el silencio, corre el riesgo de interpretar su proceso como señal de que algo está mal. Pero la palabra demuestra que los más grandes llamados fueron forjados en el proceso donde Dios calla para enseñar. Lo que parece abandono es en realidad preparación. La fe verdadera no se mide cuando todo fluye, sino cuando todo se detiene. Y si en ese momento el corazón sigue creyendo, entonces en ese momento, hermanos, él ha sido purificado como el oro, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, hermano, tuvo que pasar ese proceso. Tuvo que pasar, ¿verdad?, a la cruz. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuéramos redimidos. Para que nosotros, hermanos, fuéramos perdonados. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora, queridos hermanos, hemos pasado a ser de enemigos a hijos de Dios. El Señor nos ha redimido en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Él pasó ese proceso tan doloroso, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar procesos en nuestra vida? Dice la Escritura que el siervo no es mayor que su Señor. En nuestra vida va a haber procesos, ¿verdad?, en los cuales el Señor va a probar nuestra fe. Procesos que a lo mejor no vamos a entender, a lo mejor vamos a creer que Dios ya no nos escucha. Vamos a pensar que no hay respuesta del cielo, hermanos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. El Señor ha depositado su Santo Espíritu en nosotros. El Señor no está lejos de nosotros, hermano. El Señor está aquí en este momento, hermanos, y si hay alguien que esté pasando por algún momento difícil, hermano, si hay alguien que esté pasando, ¿verdad?, por alguna angustia, alguna enfermedad, alguna necesidad, hermanos, en este momento el Señor, hermanos, nos dice que Él está con nosotros. Él va a estar con nosotros, hermano, en todos los momentos de nuestras vidas. Pero debemos de entender que va a haber momentos en que no va a haber respuesta.
Debemos de entender que en este proceso que cada uno de nosotros tiene que pasar, a veces va a haber silencio de Dios, hermanos. No vamos a poder comprender a lo mejor por qué no llega la respuesta a nuestras vidas, pero dice que ahí es cuando se forja, ¿verdad? El carácter de una persona. Ahí es cuando se ve en realidad si en verdad seguimos al Señor por amor, por lo que ha hecho en nuestras vidas, o solo por los milagros que hemos visto que Él hace. Es en esos momentos de dificultad, queridos hermanos, cuando nuestra fe es probada. Es en ese momento, ¿verdad?, de agonía, ¿verdad?, como estaba el Señor Jesucristo, cuando a lo mejor no va a haber respuesta del cielo, no va a haber una palabra de aliento y solamente lo que debemos de hacer es refugiarnos en el Señor. Que a lo mejor en ese momento, ¿verdad?, no encontramos una palabra que nos anime, que nos diga que sigamos adelante, que todo va a estar bien. El Señor tuvo que padecer, hermanos. Job tuvo que padecer. La Escritura nos enseña que tenemos que pasar procesos en nuestra vida. Pero nuestra fe, queridos hermanos, debe estar cimentada en la roca. No debemos de venir aquí viendo al hermano, a la hermana, qué es lo que hacen, qué es lo que dice. Nuestra fe, nuestra mirada debe estar puesta en el único consumador de la fe, Jesucristo, hermano, quien padeció en la cruz por nosotros, quien dio su vida, ¿verdad?, para que nosotros seamos redimidos del pecado. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Eso es lo que Dios pide para nosotros, hermano, llevar las cargas los unos de los otros. Estamos aquí reunidos, hermano. Estamos aquí en este momento y el Señor está aquí con nosotros. En este momento, hermanos, es tiempo, ¿verdad?, de que abramos nuestro corazón a Dios. Si estamos fallando, es momento de decirle a Dios que nos ayude a mejorar en las áreas en las que nosotros estamos fallando. Yo no vengo a juzgar a nadie aquí, hermano, pero la palabra de Dios nos habla. Dios sabe la necesidad que cada uno tenemos. Dios sabe lo que necesitamos, en lo que estamos fallando. Dios nos habla cada vez que abrimos su palabra, que escuchamos predicaciones, ¿verdad?, de su palabra. Dios nos habla, hermano. Dios nos habla, queridos hermanos. Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz para morir por nosotros. ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas? ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas, hermanos? Pero para nosotros poder obtener todo lo que el Señor tiene para nosotros, hay un camino que recorrer. Debemos de pasar por procesos en nuestro caminar cristiano, procesos que a lo mejor no vamos a comprender en su momento, pero dice que el que está en Cristo Jesús, todo obra para bien, hermanos. Todo obra para bien el que está en Cristo Jesús, y debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Debemos de poner nuestra fe, nuestra mirada solamente en Él. Y obedeciendo su palabra, sus mandamientos, ¿verdad?, que Él nos dejó, queridos hermanos, porque ahora somos hijos. Y como hijos debemos de ser obedientes, obedientes a la palabra de nuestro Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor, queridos hermanos. Cristo vive, hermanos, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó aquí la obra, hermanos, y Dios la va a terminar. Dios quiere, ¿verdad?, que todo lo que se haga aquí sea para su gloria y su honra. No es el hombre, ¿verdad?, el que
hace maravilla. Es Dios quien está aquí con nosotros, hermano. Es Dios quien que nos amemos, que nos perdonemos, ¿verdad? Y que hagamos su voluntad, queridos hermanos. Yo en esta hora, hermanos, voy a pedir que inclinen su rostro, queridos hermanos. Inclinen su rostro, lo que el líder de la alabanza toca un canto, hermanos.